With Lululemon, the real gift happens when they're living in it. When you give the fan favorite everywhere belt bag, the real gift is... And when the ultra-soothing Rest Feel slides are the gift, you're really giving them... This holiday, Lululemon makes it easy to give little luxuries that go beyond. Open the moment. Shop now at Lululemon.com. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Amazon for all your gifting needs. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. La verdad es que todavía no lo creo, pero por fin hoy he hecho a andar un proyecto en el que llevo pensando varios años, llevo mucho tiempo dándole vueltas, y para celebrarlo he pensado que sería pues interesante que el primer programa de este proyecto pues me acompañase una amiga que además sabe un montón de branding, y bueno, más concretamente lo que quiero que nos cuente es pues que nos hable de letras, de palabras, de crear nombres, de identidad verbal o si lo preferís de naming. Para ello nos acompaña una experta nombradora que tiene a sus espaldas la friolera de haber creado más de 70 nombres de éxito en todos los sectores del mercado: alimentación, automoción, cosmética, turismo y un largo etcétera. Nuestra invitada de hoy es Gemma Enedáguila. ¿Qué tal, Gemma? Bienvenida a Brand Stoker, no me lo creo. Hola, Rubén, un placer estar aquí. Sí, el primer programa, además. Tenía muchas ganas de decir esto. Felicidades por el proyecto. Tiene muy buena pinta. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que tú y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, porque hemos sido compañeros de trabajo en la distancia, ¿vale? Porque tú estabas en la oficina de Barcelona, yo estaba en Madrid, bueno, dentro del mismo grupo empresarial, digamos. Exacto. Y que además, pues bueno, en Weimar pues contamos habitualmente contigo para todos los proyectos de naming. Entonces, por lo tanto, puedo decir que, bueno, te conozco, no sé si mucho o poco, pero bueno, te conozco, sé que haces las cosas muy bien. Muchas gracias, vosotros también. Por eso funcionamos bien, ¿no? Trabajando juntos. Hombre, yo estoy muy contento y nuestros clientes también. Así que yo creo que puedo dar fe de lo profesional que eres y bueno, jolín, que por eso estás aquí. O sea, que es un poco de lo que se trata. Dicho un poco esto, los besos y los achuchones del principio, pues bueno, tengo que subrayar que siempre van bien, ¿no? Sí, claro. Tengo que subrayar que bueno, que llevas durante 12 años trabajando en esto, que has estado de directora creativa en dos de las agencias de naming de mayor importancia en España. Una de ellas era Nomen, que yo creo que fue la primera en crear nombres. Sí, fue la pionera, sí. Eso es. Y luego Nombra, que durante mucho tiempo pues fue pues bueno, la compañía líder, ¿no? de sector, ¿no? Aunque actualmente Gemma es fundadora y directora creativa de Naming. Bueno, Gemma. Exacto. Cuéntame, desde hace unos 5 años. ¿Qué es Naming y a qué se dedica? Cuéntame. Bueno, pues durante muchos años me he dedicado a crear nombres, a dirigir proyectos para lanzar nombres de marca en todos los sectores, y las circunstancias hicieron que decidiera montar mi propia empresa. Ha sido un reto y entonces decidí crear Naming, porque es lo que sé hacer. Y entonces decidí darle un poco una vuelta, ¿no? Veía que las agencias de naming que había en el sector eran un poco inaccesibles para la pequeña y mediana empresa, para emprendedores, porque los precios no eran asequibles, ¿no?
Y entonces decidí hacer un proyecto, ¿no? De llevar una metodología que funciona, experta, toda mi experiencia, pero hacerlo más, bueno, democratizarlo un poco, ¿no? Hacer que cualquier persona que tenga una necesidad pueda obtener un beneficio a nivel de un nombre de marca, ¿no? Que funcione con potencial, etcétera, para tener éxito en el mercado. Y además es algo que es necesario, ¿no? Porque con todo esto de la crisis, ¿no? Ahora de repente parece que hay muchas startups y empresas que lo primero que necesitan es un nombre, ¿no? Y claro, las grandes agencias pues te pegan unos palos, claro, ahora que no nos oye nadie. Importante, exacto, ¿no? Que no nos oye nadie, ¿no? No, sí, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora las grandes agencias también se han dado cuenta y entonces empiezan a tener un servicio, también quieren aprovechar, bueno, supongo que deben haber padecido la crisis como todo. Y entonces por primera vez han mirado a un target, ¿no? de empresa, a un target de cliente que antes no tenían, ¿no? Y entonces sí que están intentando tener un producto, un servicio más adecuado a ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que han sido los grandes olvidados, ¿no? Durante muchos años y por fin se está viendo, ¿no? que pueden tener esa oportunidad. Sí, esa es la palabra, oportunidad. Oye, hay una cosa que yo creo que nunca te he preguntado y es sobre tus inicios. ¿Cómo empezaste en este mundillo? Pues lo mío fue de casualidad, Rubén. La verdad es que es así, ¿eh? Estaba estudiando publicidad en la Autónoma de Barcelona y tenía un profesor, que se llama Ignasi Fonvila, y él estaba muy metido en el tema del naming. De hecho, sigue trabajando y es uno de los grandes expertos en naming que hay, ¿no? Y entonces, haciendo trabajos en creatividad, porque lo tenía de profesor de creatividad, me dijo si quería formar parte de un equipo creativo para nombrar cosas. Él estaba de director creativo entonces en Nomen y yo la verdad es que flipé cuando me lo propuso, ¿no? Y entonces, evidentemente accedí, tuve que hacer una prueba y luego vi que no se me daba nada mal, ¿no? Y entonces estuve compaginando todo lo que fue la carrera, trabajando en proyectos de creación de nombre de marca. Y así es como empecé, por casualidad. Y la verdad que, siempre se lo digo, él fue el que me metió, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? De crear nombres, de buscar, de fijarme en las palabras, de estar todo el día dándole vueltas, ¿no? A los nombres, ¿no? Sí. Y al margen un poco de esa casualidad, digamos, si yo, por ejemplo, quiero dedicarme el día de mañana profesionalmente al naming, ¿dónde puedo estudiar? O cómo la gente que quiere estudiar o dedicarse a esto en el futuro, ¿cuál es el camino, digamos, de estudios que tiene que seguir? Si existe algún camino preciso. A ver, sí que existen asignaturas de naming en carreras de publicidad, ¿no? Pero, a ver, yo lo que creo es que si a ti te gusta el naming, si te gusta jugar con las palabras, si te gusta crear cosas, ¿no? Lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que tenga esa habilidad. Lo que pasa es que luego tienes que aprender de lo que es el branding, ¿no? La marca. El naming no es solamente creatividad, es estrategia, ¿no? Y entonces ahí sí que es importante pues tener conocimientos, ¿no? de marca, ¿no? ¿Realmente es tan importante un nombre? ¿Es tan necesario apostar por tener un buen nombre, un nombre bien construido, un nombre correcto, digamos, desde el punto de vista del branding? ¿Es tan importante? A ver, yo creo que tener un buen nombre es importante, ¿vale? Es muy, muy, muy importante porque, a ver, ¿cómo te llamas? Es que la manera de nombrar algo, ¿no? Es decir, es que es complicado. Es decir, es lo típico, ¿no? Todo el mundo dice, es que es el mensaje que más se escucha, el mensaje, ¿no? Es la parte de la marca que más se pronuncia, ¿no? Que más se lee, que más se oye, pero es que es así, ¿no? Es así. Y entonces, si no podríamos referirnos, ¿no? A las marcas. Entonces, es importante tener un buen nombre y empezar, ¿no? Es la primera piedra de tu marca. Evidentemente, un buen nombre no lo hace todo,
La marca es un todo y todos los elementos que forman parte de esa marca tienen que crear, ¿no? Estar en armonía y crear sinergias entre ellos, y además es que se pueden equilibrar todos los elementos, ¿no? Para que formen un conjunto, ¿no? Entonces, pero es importante tener un buen nombre o un nombre con potencial, y luego lo tienes que construir, ¿no? Sí, yo creo que además que es importante, y no solamente eso, sino que es importante que la gente crea y entienda que es importante, porque ahora mismo, sí, hablando contigo, me acuerdo de un montón de clientes, incluso de gente de nuestro propio sector, que no sabe realmente cuál es la diferencia entre nombre y marca. Es decir, te formulo un poco la pregunta, o sea, ¿los nombres y las marcas son lo mismo o son cosas diferentes? A ver, los nombres sirven para denominar, ¿no? Para identificar las cosas, pero las marcas sirven para distinguir, ¿no? Para diferenciarse, ¿no? De productos iguales, ¿no? Que tengan nombres diferentes, ¿no? Y para ello hay que registrarlas, ¿no? Y lo importante entre una marca y otra es la distintividad, ¿no? Sí. Por tanto, ahí está la diferencia, ¿no? Evidentemente tú empiezas creando nombres, tú creas nombres, pero luego tienes que convertirlo en marca. Eso es, sí, un poco la marca es el recipiente, ¿no? Donde va todo, incluido algo esencial como el naming. Exacto. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque me parece alucinante el resultado, sobre todo, y después de trabajar contigo más, que es el proceso creativo, ¿no? A la hora de concebir un nombre. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se inicia esa elaboración de un nombre? Bueno, pues parte, como en vuestro caso, ¿no? Con un buen briefing. Si tú tienes un buen briefing, tienes muchas posibilidades de que el proyecto tenga un buen fin, ¿no? Fundamental. Exacto. Lo que pasa es que desafortunadamente no siempre hay un buen briefing detrás, ¿no? Pero bueno, partiendo de un briefing de los objetivos, de saber qué producto, qué servicio tienes delante, luego es empezar a hacer una buena estrategia, ¿no? Una estrategia creativa que te sirva luego para crear el nombre. Eso es la base. Yo siempre digo que hago creategia, ¿no? Es decir, sí, soy creatégica, ¿no? Es decir, la creatividad por la creatividad, eso en la facultad siempre me lo decían, ¿no? No vale nada en publicidad, ¿no? Siempre tienes que tener un objetivo. Y lo primero es tener una buena estrategia, armarla bien, ¿no? Y también hacer un estudio de las marcas que hay en el mercado, de lo que está hablando, ¿no? La competencia, qué es lo que están diciendo, ¿no? Dónde hay un hueco, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esa estrategia, ¿no? Que parte de, por ejemplo, lo más básico, ¿no? De cómo te imaginas el nombre, qué va a comunicar, sobre todo qué personalidad va a tener, que es lo más complicado en naming, ¿no? Darle esa personalidad que quiere transmitir el proyecto o el cliente, ¿no? Entonces, por esto que estás comentando precisamente sobre la estrategia, en tu trabajo, en el trabajo de un nombrador o de un namer, que no sé si existe esa palabra, pero bueno. Sí que existe, sí. Namer. ¿Cuánto hay de estrategia y cuánto hay de inspiración? ¿Qué porcentajes aproximadamente hay? Yo creo que, a ver, no me lo he planteado nunca, pero yo creo que es mitad y mitad. Es decir, hay una parte importantísima de la estrategia, ¿no? Luego está la parte creativa, que es muy importante, basándose en la estrategia, ¿no? Darle una vuelta, tener la capacidad de crear, ¿no? De jugar con las palabras, de hacer tu nombre distintivo, sobre todo porque luego lo tienes que registrar, y hay una saturación registral brutal en el registro de patentes y marcas. Por lo tanto, cuanto más diferenciador seas y más distintivo, más posibilidades tendrás de registrar esa marca. Eso del registro me da una idea para hacer otro programa, porque eso sí que da para minutos y minutos. Es complicadísimo. Yo siempre trabajo con un proveedor de una agencia de patentes y marcas muy buena que hay en Barcelona, ¿no? Y aprendo muchísimo de ellos, pero es que es un tema muy complejo el registro, ¿no? Y es básico. Si tú no tienes tu marca registrada, es que no tienes marca. Es decir, estás invirtiendo en un valor que no es tuyo, porque luego a lo mejor no la puedes registrar. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, es una pérdida de comunicación, ¿no? Por lo tanto, hay que
hay que ponerse en buenas manos siempre. Eso es fundamental, porque si no luego vienen los sustos y es lo que tú dices, al final te termina costando dinero y sobre todo tiempo. Exacto. Y eso sobre todo es un mensaje para los emprendedores. Si ellos deciden crear su nombre de marca, porque realmente hay emprendedores muy creativos que tienen nombres muy buenos, pero antes de hacer nada tienen que mirar si ese nombre es factible, si se puede registrar. Por lo tanto, siempre es importante contactar con un agente de la propiedad industrial para que valore ese nombre y esas posibilidades, porque si no luego es una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo, ¿no? Es lo que comentábamos. Vamos a hablar un poco ahora, quiero que me cuentes la relación con el otro lado de la mesa de trabajo, ¿no? Del diseñador, porque bueno, tú sabes que en el mundo del diseño web, por ejemplo, pues hay un montón de piques, ¿no? Entre los diseñadores, los expertos en experiencia de usuario. En el caso del branding, ¿el nombrador y el diseñador gráfico son dos mundos opuestos o son dos mundos complementarios? Hombre, yo creo que son complementarios, ¿no? Es decir, luego le tienes que dar... Yo le puedo dar una identidad verbal a la marca, pero mi campo, es decir, es ese, lo verbal. Pero luego lo visual necesito, o el cliente en este caso, ¿no? Necesita una identidad visual. Por lo tanto, somos dos caras de una misma moneda en ese sentido. En esa fase creativa, el diseñador o el diseño no te condiciona o te puede condicionar tu labor. Pues yo qué sé, oye, que me viene muy bien que uses una palabra que tenga una G, porque la G es una letra muy bonita. Sí, eso ha pasado. Lo que pasa que el problema es cuando se realizan proyectos a la vez, ¿no? Es decir, que estás trabajando todo cuando en un proceso de creación de marca está claro que primero tienes que crear el nombre y luego tienes que crear la identidad visual. Es un problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo estuve trabajando en un proyecto donde el logotipo ya se había hecho y era importante, se había trabajado con una A, ¿no? Entonces el nombre tenía que ir con A, porque es que tenían el logotipo hecho, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya es complicado el tema de crear un nombre de marca, encima para que te condicionen de esa manera, ¿no? Pero bueno, luego a ver, el proyecto salió evidentemente rascando mucho y dándole muchas vueltas y mirando el registro, ¿no? Pero claro, es que te quedas sin el abecedario, te quedas solamente en la A, ¿no? Tú dirás, menuda faena. Hombre, yo esto yo lo sé porque hemos trabajado contigo y tal, pero sé que mucha gente o muchos seguramente estudiantes de diseño que les guste el tema de crear nombres. Pues claro, el tener en cuenta eso, que lo que has definido muy bien, o sea, los procesos, ¿no? O sea, primero lo lógico es que se desarrolle la identidad verbal y luego ya se entra la parte visual y en teoría el diseño no tiene que condicionar. Bueno, pero es lo que hablábamos antes, Rubén. Es decir, tú tienes, la marca es un todo, ¿no? Y hay elementos y los tienes que ir encajando. Entonces, si tú vas poniendo poquito a poquito cada elemento, lo puedes ir ahí equilibrando, ¿no? Y aprovechándote del elemento anterior, ¿no? Y sacándole partido y potenciando a lo mejor cosas que no tiene, etcétera, ¿no? Entonces, si tú lo estás haciendo todo a la vez, pierdes un poco esa oportunidad, ¿no? De construir una marca con buen potencial. Uh-huh. Desde tu perspectiva como profesional y joder, como persona que ha hecho más de 70 nombres de éxito, ¿qué requisitos crees que debe tener un buen nombre de marca? A ver, yo siempre hablo de 5 requisitos, ¿no? Además, en el blog de Naming escribí sobre ello, ¿no? Así, resumiendo mucho, primero es la facilidad del nombre, ¿no? Sí que es cierto que hay nombres que no son, por ejemplo, Häagen-Dazs, ¿no? Dices, bueno, fácil no es, ya. Pero bueno, tiene otras connotaciones, ¿no? Y te evoca otras cosas que son muy atractivas y entonces eso hace que salves el escollo fonético, ¿no? Pero en teoría los nombres tienen que ser fáciles de pronunciar, ¿no? Fáciles de escuchar, agradables al oído, ¿no? En ese sentido, fácil de retener, fácil de leer, etcétera, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Luego, por ejemplo, el segundo punto del que yo siempre pienso que tiene que tener un nombre es que tiene que ser coherente,
tiene que haber coherencia, ¿vale? Coherencia con tu concepto, coherencia con tu personalidad. Tú no puedes crear un nombre, por ejemplo, para alguien muy, no sé, por ejemplo, el rollo hipster, ¿vale? Algo muy hipster, algo muy trendy, y le pones un nombre Carrinclón, ¿sabes? Hay que ser coherente. O, por ejemplo, ahora estaba pensando en el artículo, ¿no?, que escribí, ¿no? Me acuerdo de la marca IMEA, ¿no? Yo cuando la primera vez que lo leí, además era para la mujer, yo pensé, bueno, esto tiene que ser un diurético. No, claro, IMEA, claro. Pero lo vi claro, ¿no? Es un diurético y tal, y luego resulta que era para la menopausia, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que estar la coherencia, ¿no? No te tiene que engañar ni confundir el nombre. Yo creo que igual eso, para marcas que es españolas o que se crean desde aquí, desde España o en castellano, yo creo que es fácil, pero yo creo que cuando es al revés, cuando es una marca, imagínate que funciona en Japón, ¿no? Como el Toyota La Puta, ¿no? Por ejemplo, es más difícil de controlar, ¿no? Sí, pero entonces ahí tienes que hacer tus controles, ¿no? Tus filtrajes lingüísticos, que son importantes, ¿no? Que es otro de los puntos, ¿no? La adaptabilidad del nombre. Tiene que ser un nombre que se pueda adaptar a los mercados y a las culturas donde tú donde va a estar, ¿no?, inmerso el producto, el servicio o la compañía. Por lo tanto, tienes que tener cuidado de haber hecho unos filtros lingüísticos mínimos para saber que ese nombre no va a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo hace muchos años una anécdota. Estaba trabajando en un perfume que tenía que ser de origen japonés y teníamos un nombre que nos parecía precioso. El nombre era Onara y hicimos un filtraje lingüístico con un japonés y nos dijo que Onara era pedo en japonés, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que tú no haces ese control lingüístico, ¿no? Claro, también qué palabra más bonita para designar un pedo, ¿no? Onara. Pero bueno, pero es que... ¿no? que sonora. Entonces es muy importante que el nombre se adapte a los mercados y a las culturas donde va a estar conviviendo, inmerso o lanzando en el mercado, ¿no? Y luego otro punto, hemos hablado de la facilidad, hemos hablado de la coherencia, la adaptabilidad. Luego también hablaría de la flexibilidad, ¿vale? Hacer un nombre que sea lo suficientemente flexible para en un futuro, si tú tienes extensiones o que puedan, ¿no?, que pueda caber cualquier avance que tú tengas o nueva extensión que hagas del producto, ¿no? En ese sentido. Entonces, pensar un poco proyectando en el futuro, no te quedes con jamones, no sé, por ejemplo, jamones Paco, ¿no? Y luego es que quiero lanzar unas patatas fritas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un problema. Sí, entonces hay que mirar un poco, no hay que delimitar, hay que ser un poco abierto de miras porque nunca se sabe, ¿no? Y luego la última, la más importante, la registrabilidad, ¿no? Fundamental. Eso es fundamental. El nombre tiene que ser registrable, ¿vale? Primero, porque te conviene registrar tu nombre para que si tú triunfas y las cosas te van bien, que seas tú, ¿no?, el propietario de esa marca y de ese valor, ¿no? Claro. Y luego para no utilizar una marca que esté utilizando otra persona y te pueda caer una demanda, ¿no? Sí, por tu propia seguridad y por cubrirte las espaldas, sobre todo. Exacto. Y eso los emprendedores, que seguro que muchos nos están escuchando, lo tienen que tener claro, porque hay muchos que se mueven por rondas de financiación, con marcas, y no las cuidan. Uh-huh. Dicen, es que ahora no tengo dinero, cuando encuentre, ¿no?, financiación, entonces lo haré ya, pero a lo mejor es demasiado tarde, porque tú has estado moviendo tu nombre. Sí, y a lo mejor hay otro que lo registra, ¿no? O que a lo mejor tienes un negocio que de repente pues es muy explosivo y funciona muy bien desde el primer minuto y de repente ya el deshacerte de ese nombre es complicado, aunque era algo provisional al principio, pero luego, claro, no vas a romper ese éxito. Sí. ¿Y hay algo que no se deba hacer cuando se crea el nombre de una empresa?
Ay, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? De no hacer filtrajes jurídicos, por ejemplo, no hacer filtrajes lingüísticos, ¿no? Que es importante, lanzar una marca sin formalizar el registro. Uh-huh. Luego pensar, una cosa que hacen mucho los clientes, ¿no? Que piensan en ellos solo. Y entonces ellos están creando una marca para su target, ¿no? Para su público. Entonces, está claro, ¿no? Que ellos son embajadores de su marca y tienen que tener una zona de confort, ¿no? Para llevar su marca por el mundo, ¿no? Pero evidentemente no tienen que pensar en ellos, tienen que pensar en lo que demanda, ¿no? su target. Y luego escuchar. Hay que escuchar, hay que saber escuchar al experto. Porque muchas veces no lo hacen y entonces es complicado. Hombre, y en teoría te llaman y se ponen en tus manos precisamente porque ellos no saben y porque entienden que necesitan un profesional. Si luego encima de eso no te escuchan, pues mal vamos, ¿no? Sí, pero bueno, hay gente que lo hace. Yo tengo un cliente que le he dicho 1000 veces que registre su marca y aún no lo ha hecho después de 4 años. Ostras, 4 años. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, cuanto más pase, más complicado lo tienes, porque cada día se registran un montón de marcas en la oficina de patentes y marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes un caso, ¿no? Entonces sí. Dices, ¿cómo puede ser, no? Luego, además, ¿sabes qué pasa? Que los diseñadores lo tenéis más fácil aquí porque los clientes, como necesitan un poco de vuestras herramientas para que hagáis el trabajo porque ellos no lo saben hacer, pero luego, en nuestro caso, todo el mundo sabe escribir. Y todo el mundo se cree, ¿no? Que puede hacerlo. Y entonces me he encontrado en casos de, por ejemplo, en algún proyecto, ¿no? Que ha costado mucho hacer entender, ¿no? Qué tipo de nombres necesitaba el cliente, porque a lo mejor en su departamento estaban haciendo otro tipo de nombres, ¿no? Es que ¿por qué no vamos por aquí? Y dices, bueno, a ver, entonces si te pones en manos de un experto, hay que dejarse un poco asesorar. Evidentemente no significa que digan sí a todo, ¿eh? Pero sí que a escuchar, ¿no? A saber escuchar. Hace un momento comentabas cómo es tu proceso creativo, ¿no? Pero cuando tú estabas, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás ahí metida en faena, pensando, creando ese nombre, ¿cómo sabes que has dado con el nombre perfecto? O con el nombre que dices, este me lo van a comprar seguro, este nombre es la leche. Es que eso sé que no pasa, Rubén, ¿sabes? Es que es así. Es decir, yo puedo tener muy claro un nombre, ¿no? De decir, me encanta, pero es lo que te comentaba. Luego el cliente tiene que ver ese nombre y entonces el cliente es el que decide. Yo me he encontrado a lo mejor en proyectos que tenían muy claro, no, vamos a ser súper innovadores, queremos ser vanguardistas, rompedores, y luego deciden nombres que de vanguardistas y rompedores no tienen nada. Porque eso es lo que les gustaría ser. Lo que pasa es que luego no se sienten cómodos porque ellos no son así. Entonces, tú evidentemente lo que tienes que hacer es intentarlos convencer, ¿no? Intentar que abran mente, ¿no? La mente y que proyecten, que es muy difícil proyectar, ¿vale? Por eso nunca me emociono. Es decir, yo lo veo clarísimo, este nombre es, bueno, para mí es el nombre, ¿no? Pero siempre hay que tener recelo porque, bueno, a lo mejor, además, puede ser que un día, ¿no? Suene la flauta, pero luego tienen que haber los jurídicos, ¿no? El filtraje jurídico por en medio, a ver qué pasa, ¿no? Que luego al fin y al cabo es el que decide, ¿no? Si sigue para adelante o no. Así que es mejor, cuando tú tienes una reunión con el cliente, que se quede con un abanico, que haya muchos que le guste, ¿no? Que no se enamore solo de uno, porque luego es un palo, ¿no? Sí, me imagino que eso es un poco... la forma de plantearlo, ¿no? Es con distintos ejes creativos, ¿no? Que todos nacerán de la misma estrategia, ¿no? Pero luego al final lo diversificas de tal forma, ¿no? Que el cliente pueda elegir y que tenga una opción con la que se sienta más a gusto que con otra. Exacto. Y entonces es un poquito, ¿no? De
trabajar los ejes creativos, los territorios, de explorar, ¿no? Y luego de trabajar los nombres y conseguir una personalidad. Y entonces, desde una personalidad más rompedora a una personalidad más clásica, ¿no? Que tengan un poquito un abanico donde escoger, ¿no? Y también muchas veces porque es útil ver lo que no quieres. Es una manera de decir, no, este tipo de nombre yo no lo veo, ¿no? Entonces ayudas un poco a escoger y a hacer el camino. Sí, que es un poco más fácil descartar, ¿no? Que tomar esa decisión de quiero este porque me gusta este, ¿no? Sino que, bueno, es que este a lo mejor es demasiado para mí, ¿no? Es sí, un poco... exacto. Y luego además, porque la experiencia me dice que si tú no trabajas ese eje, por ejemplo, o ese tipo de nombre, luego te lo piden. Aunque tú sepas que no van a ir por ahí, ¿no? Pero tienen esa necesidad de quedarse tranquilos, ¿no? De que se ha tocado todo y de decir, no, ahora que lo veo, no, tengo claro que no ese es el camino. Muy bien, Juez. Estoy aprendiendo un montón. Yo creo que un poco con lo que estamos hablando durante todo este rato, hay algo que está ahí, ¿no? Estás rozando un poco en la parte del posicionamiento, el posicionamiento de la marca, ¿no? Esa parte estratégica que comentabas. El naming no solo abarca la creación de nombres para empresas, un poco por vuestra experiencia, ¿no? Porque en Naming también habéis hecho nombres para productos, para servicios, eslogans. Sí. En este sentido, ¿qué es más complejo? ¿Crear un nombre para una empresa, para un producto, para un servicio? A ver, yo siempre digo, es más complejo crear un nombre para un producto, un servicio, etcétera, que no tenga posicionamiento definido. Uh-huh. Cuando tú tienes un buen posicionamiento o un buen concepto detrás, es mucho más fácil. ¿Sabes? Sí que es cierto, por ejemplo, que a nivel de registro es más complicado, no sé, el registrar un servicio, ¿no? Porque son menos clases y está como muy... En una clase conviven muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, a nivel de registro sí que me parece más complicado. Pero a nivel de creación, el proyecto complicado es el que no tiene un buen concepto detrás o incluso no tiene concepto. Porque muchas veces te piden el nombre para luego a ver qué concepto ponen, ¿no? Que eso ya me parece, ¿no?, surrealista. Yeah. Pero pasa. Yo, por ejemplo, hace poco he estado haciendo un presupuesto y lo he dejado claro porque he visto que no tienen muy claro, ¿no?, hacia dónde ir, y entonces lo he dejado claro. Después de recibir el concepto de producto, empezaremos con el proceso, ¿no?, con el proceso creativo, primero con la estrategia, etcétera, ¿no? Porque yo creo que si no, los proyectos entonces se complican muchísimo, porque como el cliente no tiene claro el concepto, nunca encuentra el nombre, es que es así. Te terminan mareando. Exacto, y luego te piden, ¿y si lo definimos así? Y ahora vamos a comunicar esto, y entonces tú vas haciendo, pero nunca encuentra porque no tiene claro su posicionamiento. Sí, eso la verdad es que un buen presupuesto, tenerlo bien firmado y atado ahí, porque si no luego se te puede volver en tu contra, vamos, con las marcas en general. Claro, pero eso en diseños debe pasar exactamente lo mismo. Sí, eso nosotros eso lo hemos aprendido muy rapidito. Claro, no, la experiencia es un grado en este caso, ¿no? Sí, es así. Si no, acabas divagando, ¿no? Trabajando horas y horas y horas y no... No, y que te terminas cabreando además con el proyecto, le terminas cogiendo ya pues manía, jolín, de que al final algo que coges con mucha ilusión y te empiezan a marear, pues al final, pues oye, te terminas perdiendo un poquito esa ilusión, ¿no?, que uno tiene inicialmente por su trabajo, ¿no? Pero bueno. Pues Gemma, estamos llegando al final. Pero, no te asustes, pero me gustaría abordar un poco contigo el tema económico. ¿Vale? Yo sé que para los profanos en la materia, que no sepan mucho sobre naming o sobre branding, quiero decir que los proyectos de branding pues tienen muchas fases. Normalmente tras la definición del posicionamiento, digamos, que vendría la creación de la identidad verbal o del nombre,
que es un poco, dentro de lo que es el proceso, una parte muy, muy, muy específica, como estamos viendo. Y a mí esto me recuerda mucho al trabajo que hace un luthier, por ejemplo, con pues, al ajustar, ¿no?, el sonido de un violín, por ejemplo. Entonces, claro, esto si me lo llevo un poco al sector, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede vivir de crear nombres? Bueno, se puede vivir de crear nombres perfectamente, sobre todo las grandes agencias de naming, ¿no? Que viven muy bien, ¿no? En ese sentido. No, a ver, todo es cuestión de prioridades en esta vida, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, yo lo que tenía claro es que quería hacer una agencia que fuera también muy flexible, que pudiera adecuar, ¿no? Yo trabajo, es decir, todo lo tengo externalizado, trabajo con un equipo de creativos muy bueno desde hace muchos años, ¿no? Trabajo también con nativos de otros países que me hacen los controles lingüísticos, etcétera, ¿no? Y entonces lo importante es siempre intentar encajar las necesidades que tenga ese cliente con lo que tú le vas a ofrecer, ¿no? Yo trabajo desde casa, por ejemplo, Rubén, y entonces es una manera muy flexible de trabajar, ¿no? Es una manera muy flexible y es una manera muy accesible. Entonces, tengo pocos gastos en ese sentido. En Namic tenemos pocos gastos fijos y entonces podemos ofrecer muchas más cosas a nuestros clientes y luego, bueno, un servicio más adecuado a lo que ellos necesitan, ¿no? Que tú tienes una partida, un presupuesto pequeño, pues en Namic nos acoplamos a ese presupuesto. Tendrás menos creativos, igual se hace un tipo de filtraje diferente. Es decir, la metodología es la misma para todo tipo de proyectos, sea de presupuesto pequeño o de presupuesto grande. Eso está, bueno, lo quiero dejar clarísimo, ¿no? La metodología es la misma y la experiencia es la misma. Lo que pasa es que sí que es cierto que se puede ir acoplando para que todo el mundo pueda acceder a un servicio de naming. Y yo la verdad es que ha costado, cuando empiezas en una empresa, bueno, con una empresa ya se sabe, ¿no? Que al principio cuesta, pero yo la verdad es que estoy encantada, pero encantada. Yo sobre todo un poco la pregunta iba porque desde el punto de vista de una agencia, ¿no? La agencia te hace todo, ¿no? Te hacen desde el diseño, la creación del nombre, el posicionamiento, la marca, te hacen el packaging, te hacen la página web, ¿no? Te lo hacen absolutamente todo, ¿no? Muchas veces puede parecer o puede dar la sensación que dentro de un pastel tan grande, que algo tan pequeño, entre comillas, entiéndeme, que claro, que se pueda uno dedicar en exclusiva a eso, ¿no? Por eso era un poco la pregunta, pero bueno. Pero yo creo que yo creo, desde mi punto de vista, es el futuro, el especializarte mucho en una cosa y tener buenos partners, ¿no? Para en un momento determinado hacer un equipo multidisciplinar, ¿no? Tú y yo lo vivimos mucho. Soy muy fan de eso. Exacto, y entonces yo creo que realmente es el futuro. Y además, afortunadamente, la gente cada vez es más consciente de lo importante que es la marca. Sí. Y eso ayuda. Es decir, yo cuando empecé, por ejemplo, solamente las grandes marcas, las grandes compañías, ¿no? tenían esa, ¿no? esa inquietud y buscaban, etcétera, ¿no? Y ahora, hoy en día, el naming es una terminología que más o menos todo el mundo ha oído hablar. Sí. Por lo tanto, llega la gente y entonces la gente también sabe lo importante que es, ¿no? el crear una marca con potencial. Uh-huh. Muy bien. La verdad, bueno, estamos ya llegando al final, ¿vale? Prácticamente. Quedan dos preguntillas nada más, o sea que venga, al final hemos casi hemos completado el guión. Esta yo creo que es un poco más personal, ¿vale? Pero ¿existe alguna marca o algún sector para el que jamás trabajarías, ahora que no se escucha nadie? A ver, yo tengo muy claro que yo no trabajaría para algo o alguien que choque con mis principios. Y ahora en Namic puedo decidir con quién trabajo y con quién no. Por ejemplo, yo jamás trabajaría para una peletera o para una compañía armamentística. Uh-huh. Sí. Por ejemplo,
Cuando tú trabajas por cuenta ajena, ¿no? Entonces muchas veces puedes tener ahí un conflicto, porque yo eso lo he verbalizado, ¿no? Entonces puede ser que no lo entiendas, pero ahora con Naming, que yo puedo decidir con quién trabajo, cómo trabajo, ¿no? Lo tengo clarísimo. No podría trabajar con ninguna marca o con ningún cliente que chocase con mis principios. Pues Gemma, antes de acabar tengo que pedirte un pequeño favor. Y me gustaría una recomendación. Me gustaría una recomendación que nos recomendases, un libro o una página web que nos ayude a profundizar en todo lo que hemos estado hablando. A ver, mira, una página web que yo creo que puede ser muy útil para todos los que nos están escuchando, que tengan necesidad de crear un nombre de marca. Es una página, ¿vale? Que es una herramienta de búsqueda gratuita, que es muy útil. La página es TMView, es la herramienta, ¿vale? Y T de trademark, View de vista, ¿vale? TMView es la herramienta. Luego lo pondré en la descripción del audio, lo dejaré puesto para que la gente se pueda hacer directamente y dejar ahí puesto el enlace. Perfecto. Y entonces la web es TMDN, de Trademark and Design Network, ¿vale? Tarragona, Madrid, Dinamarca, Noruega.org. Es muy útil porque aquí puedes acceder, ¿no? a búsqueda jurídica, que es gratuita, y entonces puedes buscar, hay muchos países hoy en día, tienen un tutorial, es decir, es fácil de utilizar, pero tienes el tutorial que te dice, y entonces es una buena herramienta para mirar no solamente España, porque aquí en España pues tenemos, o las europeas, tienes ahí la Oficina de Española de Patentes y Marcas, ¿no? Pero te permite mirar otros países, ¿vale? De Europa, asiáticos, ahora ahí también está Estados Unidos, México, y es muy útil. Y además puedes mirar identidades, es decir, marcas idénticas, acotando las clases jurídicas que te interesen, y puedes hacer también similitudes. Es orientativo, es decir, no sale todo lo que hay, ¿vale? Por eso viven los agentes de la propiedad industrial o nosotros también hacemos filtrajes jurídicos de similitudes que con programas privados ahí sí que sale todo lo que está. Bueno, pero como primera referencia está bien. Exacto. Pero es una buena manera, ¿no? de ver, porque si tú ya miras y te aparece algo, ¿no? Entonces ya sabes que a lo mejor esa marca o ese nombre de marca no es el más adecuado o puede resultar difícil de registrar. Entonces yo creo que es muy útil. Y en cuanto al libro, hay un libro que se llama Don't Call It That, ¿vale? Que es de un señor que se llama Eli Altman, ¿vale? Es un experto en creación de nombres de marcas y es director de una agencia de branding que se llama 100 Monkeys. Sí, es una agencia muy creativa, muy atrevida, ¿no? Por ejemplo, él dice que las compañías aburridas tienen nombres aburridos, ¿no? Y no es el típico manual teórico, ¿no? de naming, sino que se centra mucho en el proceso de creación del nombre de marca y lo hace de una manera así como muy fresca, con mucho humor, ¿no? Busca la participación del lector con ejercicios y yo pienso que podría ser un buen libro. Lo que pasa es que está en inglés. Eso. Bueno, hombre, pero por lo que cuentas, encontraréis. Sí, por lo que cuentas no tienes que ser un experto en branding o en naming para leer este libro. O sea, hay que decir que lo puede leer cualquiera. Al contrario, además es un libro muy fácil de leer, ¿no? Es como una bocanada de aire fresco, ¿no? En tantos manuales de naming, ¿no? Sí. que puedes encontrar, y es un libro que realmente no tiene grandes pretensiones, pero es muy agradable y muy fácil de leer. Por eso creo que
que les puede gustar. Pues me la apunto también. También dejaré el enlace y el nombre en la ficha del audio para que la gente pueda Perfecto. copiarlo directamente. Pues muy nada, bien. Gemma, pues oye, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Es que, bueno, esto es un privilegio estar en el primer programa. Por cierto, oye, ¿cómo se llama tu programa? Bram Stoker. Bram Stoker, porque no lo has dicho. Sí, Bram Stoker. ¿Lo has dicho? Vale. Sí. No, te felicito por el nombre. Ah, sí, uy, qué bien. Sí, te felicito. Me parece un nombre muy, muy, muy inteligente, muy creativo, que cumple muy bien. Bueno, pues me gusta que te guste. Sí. Espero que hayas succionado toda mi sangre brandera, ¿no? Para deleite de los oyentes y que sirva de algo. Yo creo que nos has transmitido muy bien tu experiencia y bueno, joder, pues darte muchas gracias por todo lo que nos has contado, pero sobre todo por dedicarnos a algo tan valioso como tu tiempo. Así que de verdad... Ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti. Un beso fuerte, Rubén. Chao. Hasta ahora. Como acabáis de comprobar, Gemma sabe muchísimo de naming, una barbaridad de branding, lo sabe contar muy bien y además es muy maja. Por lo tanto, ahí os dejo 4 motivos para empezar a seguirla en redes sociales y para visitar su página web, que es namemic.com. Pues hemos llegado al final de este programa de Bram Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de 2 formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Bram Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Bram Stoker en iVoox y sobre todo en bramstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!